Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este nuevo estudio de este día jueves con el título Rebelión Abierta. En este día vamos a hablar acerca de la rebelión de Lucifer en el cielo. Quisiéramos que pongamos atención a este estudio y podamos ver cómo este ser creado perfectamente se rebeló contra su creador. Antes de comenzar vamos a orar ahí donde ustedes se encuentran, vamos a orar, acompáñenos en la oración, vamos a pedir sabiduría a nuestro Creador. Padre eterno que esté en los cielos, pedimos sabiduría en esta mañana, que sea usted el quien nos dirige y usted nos dé la potestad de saber todas las cosas que se encuentran en su palabra. Le pedimos por cada estudiante y por su palabra que al momento ser leída sea pues sagrada en la boca de cada ser humano. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, tenemos la primera pregunta para este estudio con el título Rebelión Abierta. Dice, describa la etapa final de la rebelión de Lucifer en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, o también conocido como la revelación, dice lo siguiente. En el verso 7 del capítulo 12, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La historia bíblica menciona que hubo una pelea, una guerra en el cielo, y Lucifer no prevaleció, pues fue echado del cielo a la tierra. Vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía para corroborar. Lucifer casi decidió volver sobre sus pasos hacia Dios, pero el orgullo no se le permitió. Tuvo un intento de regresar a ser el mismo que antes, cuando honraba a su creador, pero dice que su orgullo no lo dejó regresar. Entonces dice, pero el orgullo no se le permitió. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente, el tener que confesar que había errado, que sus ideas y propósitos eran falsos, y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta. El orgullo corrompía su ser y no lo dejó allegarse a Cristo para pedir perdón. Dice, un creador compasivo, anhelante de manifestar piedad hacia Lucifer y sus seguidores, procuró hacerlos retroceder de ánimo, del abismo, de la ruina, el cual estaban a punto de lanzarse. Pero su misericordia fue mal interpretada. Lucifer señaló la longanimidad de Dios como una prueba evidente de su propia superioridad sobre él, como una indicación de que el Rey del Universo aún accediera a sus exigencias. Si los ángeles se mantenían firmes de su parte, dijo, aún podrían conseguir todo lo que deseaban. Defendió persistentemente su conducta y se dedicó de lleno al gran conflicto contra su creador. Así fue como Lucifer, el portaluz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono mediante la transgresión, se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de los seres santos, y el destructor de aquellos que el Señor había encomendado su dirección y cuidado, dice Patriarcas y Profetas, página 19. Como Lucifer, por su orgullo y su ambición de querer el poder, no dejó que el amor de Dios lo formara nuevamente a un ser obediente. Más bien, su codicia lo llevó a ser un ser prepotente, al punto que desafió en batalla al Creador. Entonces, dice, describa en la etapa final de la rebelión de Lucifer. Vamos a poner la respuesta. Hubo una pelea en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, ¿sí? Hubo una pelea en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel representa a Cristo, o es el mismo Cristo en el cielo que luchó contra Lucifer.
y Lucifer luchó contra el Hijo de Dios en esa oportunidad. Entonces hubo una pelea entre los seres que estaban a favor de Dios y los seres que se habían allegado a Lucifer. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a una segunda pregunta. ¿Cómo es resumida la caída de Satanás de acuerdo a Isaías, el capítulo 14 y el verso 12 al 15? Vamos a leer en esta oportunidad para relatar lo que sucedió en esa etapa de la historia de este ser creado. Dice el capítulo 14, el verso 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Dice la palabra, tú, Lucifer, tú que caíste del cielo, oh lucero de la mañana. Vamos a ver también una pregunta más. ¿Por qué el Señor no lo destruyó inmediatamente? Miren, esa es una buena pregunta. ¿Por qué el Señor no destruyó inmediatamente a Lucifer? Vamos a ver lo que dice Ezequiel 28, 19 y 17. Hay un porqué. Vamos a leer el capítulo 28, el verso 17 y luego vamos a leer el 19. No vamos a adelantar. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, dice el 17. 19 dice, todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces dice, ¿por qué el Señor no lo destruyó inmediatamente? ¿Por qué permitió que surgiera en sus planes? ¿Por qué dejó que Él viviera, en otras palabras? En la respuesta dice que debería ser que el mundo le conozca, que los propios mundos creados y los seres creados, los seres celestiales, se dieran cuenta de su verdadero carácter, cómo Él trató de hacerle guerra a nuestro Creador. Vamos a leer lo que dice el Testimonio, Patriarcas y Profetas, página 22 y 23. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no le aniquiló, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y benévolo. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. No destruyó a Lucifer porque quizás no lo hubiesen entendido, no estaban preparados para esa etapa de lo que podía suceder. Si se le hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor, más bien que por amor. Entonces, si Dios hubiese destruido a Satanás, la influencia del engañador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión para el bien del universo entero a través de los siglos sin fin. Era necesario que Satanás desarrollase más ampliamente, dice, sus principios para que todos los seres creados pudiesen reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. Entonces, mis queridos hermanos, no se les pudo destruir porque ellos mismos deberían darse cuenta en el tiempo o el lapso que iba a pasar todo este evento. Tenían que darse cuenta cómo Él era el autor y lo que iba a suceder con Él, el autor del pecado, y lo que iba a suceder en su tiempo, cómo Él mismo se iba a revelar con su verdadero carácter.
Entonces vamos a la pregunta y la respuesta. Dice, ¿cómo es resumida la caída de Satanás? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Vamos a poner la respuesta. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? También, ¿por qué el Señor no lo destruyó inmediatamente? Porque los ángeles lo hubiesen servido por temor. Esa es la respuesta, porque los ángeles lo hubiesen servido por temor. Entonces, rebelión abierta. En el cielo hubo una rebelión. Lucifer se dio como enemigo de Dios y por lo tanto hubo una pelea y él fue echado fuera y él vino a la tierra. Para resaltar que la tierra estaba desordenada y vacía, Lucifer y sus ángeles fueron arrojados a esa tierra que estaba completamente en abismo, y es así como Dios tuvo como principio darle una nueva imagen a esa tierra con una nueva creación, y Lucifer aprovechó su oportunidad para engañar a nuestros primeros padres. Entonces, mis queridos hermanos, rebelión abierta en el cielo, ya no se fingió más. Lucifer se dio a conocer su verdadero carácter y solamente Jesucristo y el Padre pudieron ver ese verdadero carácter, porque los seres celestiales y los seres creados de otros mundos no pudieron reconocer rápidamente su verdadero carácter. Entonces, mis queridos hermanos, meditemos en esta mañana, que Dios nos bendiga, que pueda ser una breve indagación en nosotros y saber de lo que tiene como propósito, y que sepamos en todo su plan que Él tiene para con nosotros en su palabra. Que Dios lo bendiga en este día y que tengan un bonito día.